Bueno, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un juego del tipo Breakout. Vamos a utilizar la estructura que teníamos anteriormente en el juego del Pong. Cualquier cosa dejo en los comentarios el link hacia el video del Pong, en el cual ya tenemos toda la estructura de cómo empezar a armarlo. Ahora le vamos a hacer algunos agregados que nos van a permitir, bueno, ir haciendo las cosas un poquitito más rápido. Bien, entonces para comenzar, un juego del tipo Breakout, el famoso Arkanoid, ¿sí? En el cual consta de una paleta que va destruyendo ciertos ladrillos, y el objetivo es, bueno, lograr que cada uno de los ladrillos, o sea, que no quede ningún ladrillo en pantalla para así pasar a la siguiente escena. Entonces, con lo primero que vamos a empezar, vamos a hacer una pantalla, ¿sí? La pantalla de presentación, y vamos a crear la pantalla del juego en sí para ver cómo empieza a quedar. Entonces vamos a ir a pantalla presentación, decimos que la pantalla de presentación hereda de la clase abstracta pantalla, que ya tenía todas las características como para poder trabajar, ¿sí? Entonces lo que vamos a implementar acá ahora va a ser seguramente los métodos update y cargar contenido. Venimos acá, implementar, y acá tenemos los tres elementos. Bien, a la hora de cargar contenido vamos a crearnos un sprite font, un sprite de texto, título. Esto le va a dar el título a nuestra pantalla. Lo vamos a declarar a nivel de clase, ¿sí? Título. Bueno, en el sprite batch nosotros sabemos que dentro de aquí lo que vamos a decir que el título se va a dibujar. Acá vamos a hacerle draw y le vamos a pasar el título. Bueno, acá vamos a darle algo de formato, título punto texto va a ser igual a breakout, ¿sí? Después veremos cuántas cosas más le agregamos. Título punto ubicación, ¿sí? La ubicación vamos a establecerle primero en alguna parte de la pantalla. Bueno, esto que tenemos acá lo vamos a poner dentro del using, ¿sí? Así no lo tenemos que escribir a cada rato. Vector 2, y bueno, vamos a pasarlo en 300 por 300. Después vemos el tema de la resolución, donde es que la vamos a ir colocando, pero por ahora lo vamos a dejar así. Título punto cargar contenido, le vamos a pasar también nuestro content manager, ¿sí? Bien, content no, content lo teníamos como content, ahí está, ¿sí? Entonces con esto ya vamos a tener para poder ir estableciendo. Y nos falta el tamaño. Le vamos a hacer título punto tamaño igual new vector, pero este lo establecemos en 10. Bien, bueno, con esto ya tenemos la pantalla de presentación. El update a nosotros nos va a servir para controlar si tocan la tecla enter o si estamos utilizando un joystick, si tocan la tecla start, bueno, pasaríamos a la siguiente pantalla, ¿no? Pero con esto ya tendríamos que empezar a tener algo. Vamos a venir a la pantalla principal. Dentro de la pantalla principal ahora
nosotros cuando creamos la pantalla, acá en el load content, bueno, acá ya tenemos que este va a ser de 800 por 600, no me molesta la resolución en lo absoluto. La vamos a dejar así. Incluso podríamos hacer lo que sea, que no sea de ventana, que sea que se encuentre en full screen. Eso podríamos llegar a armarlo ahora en un ratito. Es más, vamos a establecer algo que tal vez sería bastante interesante. Vamos a hacer que si tocan la tecla, vamos a establecer que si tocan la tecla F12, ¿sí? Lo vamos a poner como full screen, si no, si no volvemos a modo ventana, ¿sí? Entonces, ya que estamos dentro del principal, vamos a crear un atributo que sea del tipo booleano, bool, lo vamos a llamar full screen, ¿sí? Igual falso. Bien, entonces en el update lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, acá verificamos si tiene que salir o no del juego. Esto ya lo teníamos, ¿sí? Pantalla actual.update. No, vamos a preguntar acá si keyboard getState isKeyDown. Acá es donde vamos a validar qué cosa, keys F12, ¿sí? Si se presionó F12, vamos a preguntar, ahora va a convalidar si es full screen o no. Y con eso, bueno, vamos a tener por lo menos la posibilidad de hacerlo pantalla completa o en modo ventana, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué otra cosita nos quedaría? Vamos a decir dentro de acá graphic device, ¿sí? Vamos a agarrar y decir, bueno, this.window toggle, más creo que no la vamos a necesitar. Perdón, no window. En este vamos a decir punto perdón, graphics, se me hizo una lagunita, punto toggle to full screen, ahí, ¿sí? Entonces con esto nosotros ya vamos a ir cambiando, ¿sí? Por lo cual esta variable no la vamos a necesitar, la borramos, ¿sí? Con esto solito vamos a ir cambiando, ¿sí? de full screen a modo ventana, ¿sí? Entonces, bien, lo primero que deberíamos hacer es cargar la primera pantalla, ¿sí? Entonces, acá teníamos pantalla actual, como teníamos esto, veamos, p1.content, cargar pantalla, bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a crear la primera pantalla, ¿sí? Pantalla pantalla P1 igual new pantalla de presentación, ¿sí? Bien, con esto la instanciábamos y el crear pantalla nosotros nos permitía justamente hacer toda la maniobra. Entonces vamos a decir acá crear pantalla, acá vamos a pasarle a P1 y el índice va a ser el 0, el siguiente índice vamos a decir que es el 1, o sea la que le sigue, y cargar contenido, como es la primera pantalla, sí se lo vamos a cargar, ¿sí? Entonces ahora podríamos correrlo, no sé si la pantalla actual tendríamos que decir que sea igual a P1, sí, porque no está dentro de todos los elementos.
Es más, podríamos hacer, a ver, si cargar contenido, ahí está, pantalla actual ya lo teníamos, entonces sí, no tenemos que hacer más nada, solamente con el crear pantalla ya lo tenemos resuelto. Ejecutamos. Estoy en modo release. Bueno, vamos a continuar depurando. Lo tengo que cambiar a modo debug, ¿sí? Entonces si yo toco F12 me cambia a modo full screen, y si toco F12 vuelve. Bien, fantástico. Bien, buenísimo. Entonces ya tenemos resuelto el tema de cómo se pone en full screen. Bueno, bien, ahora resuelto el tema del full screen y del agregar pantalla, que nos está faltando acá. Había una cosa que no había quedado del todo bien, vamos a ejecutarla, vamos a continuar depurando. Sí, no me está mostrando el texto. Había un orden el que teníamos que seguir para cargar el texto. Veamos: fuente, ubicación, color, tamaño. Nos falta el color, ¿sí? Detalle no menor. Vamos a venir ahora dentro de pantalla de presentación, título, tamaño, vamos a decir título.color igual color punto, no sé, white, ¿sí? Después vemos qué más le agregamos. Vamos a continuar, ahí está, ahora sí. Bien, fantástico. Voy a cambiar acá a debug, así no tenemos este problema que me está haciendo a cada rato. Acá lo que vamos a hacer, bueno, vamos a copiarnos este framework.input, ¿sí? Porque acá vamos a validar ahora sí keyboard state. Vamos a hacer get state punto is key down, ¿qué cosa? Keys punto enter. Entonces con esto, una vez que tenemos el enter, vamos a decir que this.finalizada igual a true. Bien, fantástico. Entonces ya con esto tenemos uno de los puntos resueltos. Eso nos va a decir que vamos, como teníamos anteriormente, nos va a pasar a la siguiente pantalla. Entonces ahora vamos a ir a la pantalla del juego en sí, en la cual, bueno, lo primero que vamos a estar haciendo, vamos a decir, bueno, vamos a venir a nuestro diagrama de clases, y ahora vamos a la pantalla en sí. Vamos a crear a la pantalla 1. Ok, bueno. Problemita con el Visual Studio, vamos a agregarla dentro de acá. Pantalla 1, ¿sí? Esta también va a heredar de pantalla. Entonces vamos a establecer, vamos a implementar la clase abstracta, cargar contenido, bien. Entonces, bien, cargar contenido, vamos a, dentro de acá vamos a ir haciendo las primeras cosas. Lo primero que vamos a decir es que la pantalla, como cualquier Arkanoid, tiene un fondo, ¿no? O sea, vamos a recordar cómo era el Arkanoid para que no haya ningún tipo de dudas, ¿sí? Va a tener una suerte de fondo de esta naturaleza, ¿no? Entonces vamos a establecer algo como esto. Vamos a decir que ocupe un cuadrado, ¿no? O sea, sabemos que de 800 por 600, entonces vamos a utilizar la parte derecha como para poner los puntos y todo este tipo de cosas. Pero lo primero que vamos a decir, vamos a utilizar un sprite gráfico, pero ahora vamos a cambiar un poquitito la ecuación, ¿no? Bueno,
vamos a ponerlo primero con un sprite. Vamos a decir, bueno, sprite, sprite sólido, y acá vamos a decir fondo igual new sprite sólido. Dentro del cargar contenido ahora vamos a decir que el fondo punto cargar contenido, el color va a ser igual blanco, ¿sí? Bueno, nos falta los usings acá, framework, acá vamos a decir color punto white, fondo punto tamaño igual, como es 800 por 600, vamos a hacerlo de 600 por 600, new vector 2, ¿sí? 600 por 600, ¿sí? Fondo, como dijimos que va a estar alineado a la izquierda, vamos a establecerle la ubicación igual new vector 2 0, ¿sí? 0. Entonces ya ahí tendríamos que tener el cuadrado blanco bien a la izquierda. Ahora el fondo punto color no, dispositivo igual mi graphic device, ¿sí? Bien, fondo punto ¿qué otra cosita más nos está faltando? Cargar contenido, y acá le pasamos el content de la pantalla. Entonces ya con esto tendríamos el fondo. Ahora vamos a dibujarlo, vamos a decir fondo punto dibujar, y le pasamos el sprite batch. Como no va a requerir de ningún tipo de actualización, no nos va a interesar demasiado. Ejecutamos, toco enter, y claro, nunca cargamos la pantalla, entonces está muy bien que dispare error. Entonces acá vamos a crear, cuando creamos las pantallas, acá vamos a decir, bueno, vamos a crear la pantalla 2. Entonces ahora P1 va a ser igual a, en vez de pantalla presentación, va a ser igual a pantalla 1, ¿sí? Esto, o sea, como ambas son pantallas, no vamos a tener problema. Entonces vamos a decir falso, y este va a ser siguiente pantalla, la 1, y acá vamos a decir la 2, pero bueno, todavía la 2 no existe, pero ya la vamos a crear. Ejecutamos, disparamos, y ahí tenemos nuestro fondo blanco. Bien, fantástico. Ahora bien, nos interesa que ya no sea un fondo blanco, que sea básicamente una imagen de fondo para que sea un poco más atractivo. Entonces fíjense lo siguiente, que acá yo tengo la carpetita content, y yo lo que voy a agregar son contenidos gráficos. Y el punto en cuestión de todo esto, ¿cuál es? Que básicamente yo no puedo agregar una textura, sino que tengo que procesarla en un archivo XNB. ¿Cómo hago eso? En el link les dejo de dónde descargarlo, pero hay una aplicación dentro de que es un .exe, que es png to xnb. Entonces yo voy a utilizar este fondo. Bueno, acá lo tengo en JPG, lo cual me va a estar obligando a convertirlo en PNG. Vamos a darle un minutito. Voy a agarrar el editor de texto, el editor de gráfico que yo más desee. Entonces esto lo voy a guardar. Lo voy a guardar como breakout, y lo voy a guardar como PNG, ¿sí? Porque si no, no me lo va a reconocer el programa este. Bueno, listo. Entonces este fondo.png lo borro, y ahora vengo a este programita. Entonces selecciono el archivo que quiero transformar y voy a elegir la ruta. La ruta va a ser esta de acá, y lo voy a llamar fondo, no le pongo nada, o puedo decir XNB. Si la quiero hacer bien, le pongo XNB, le digo convert,
Y a partir de este momento yo voy a tener este recurso que ya va a estar convertido, es decir, transformo la imagen en un recurso específico del XNA. Entonces lo único que voy a tener que hacer a continuación es arrastrar a mi carpeta content este elemento, ¿sí? Que ya está procesado. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer dentro de acá? Bueno, primero y principal es pararme sobre fondo y voy a establecer donde dice copiar en el directorio, voy a elegir copiar siempre. Porque si le pongo no copiar, voy a tener un error de que no me va a levantar el fondo. Y no es justamente lo que queremos hacer. Entonces bien, ahora nuestro fondo va a ser un sprite sólido, pero no un sprite cualquiera, va a ser un sprite cual vamos a establecer acá, vamos a decir, bueno, voy a agarrar y decir, este va a ser mi primer fondo, ¿sí? Ok, ahora, mi fondo, vamos a hacer una herencia, vamos a decir que herede de sprite, ¿sí? Bien, al heredar de sprite gráfico, vamos a hacer acá un override. ¿Sí? Acá tengo el update. ¿Sí? El update no nos va a interesar en el fondo, pero sí nos va a interesar otra cosa. Vamos a decir override content manager. ¿Sí? Entonces bien, una vez que tenemos el content manager, lo que vamos a decir acá es textura igual content, ¿sí? .load, y acá vamos a elegir texture 2D, ¿sí? 2D. Ahora le tenemos que pasar dónde está, pero nos está faltando acá una cosa, using Microsoft.xna.framework.graphics, ¿sí? Porque si no, ahí está. Entonces acá le vamos a pasar el nombre de la textura. Fíjense que se llama fondo.xnb. Pero nosotros jamás, o sea, acá podemos pasar la ruta. Si hago carpetas adentro le voy a ir poniendo barra cada una de las carpetas. Pero jamás va la extensión. Entonces voy a poner fondo, ¿sí? Porque es así como se llama el archivo. Bien, una vez que nosotros tenemos esto lo vamos a ir salvando. Vamos a venir ahora a la pantalla 1 y en vez de sprite gráfico sólido, ahora lo voy a cambiar por fondo. Lo voy a llamar fondo, ¿sí? Bien, dispositivo este no lo necesita, y cargar contenido. Entonces, ejecutando esto debería estar funcionando, si es que no dispara algún error. Y ahí está, y ahí tenemos nuestro fondo hecho para XNA. Bien, ahora ya teniendo esto, lo que vamos a necesitar va a ser nuestro jugador. Vamos a agregar acá una clase que sea jugador. Lo voy a hacer si querés desde el fondo sólido, del sprite gráfico sólido, ¿sí? Y acá nos va a interesar ir haciendo algunas cositas. Bueno, primero principal, como ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, vamos a hacer el override del update, ¿sí? Y acá es donde decimos, bueno, si el jugador mueve la paleta hacia la derecha, se mueve a la derecha, si no se mueve a la izquierda. Entonces acá vamos a trabajar sobre el using Microsoft XNA.framework.input, ¿sí? Entonces acá vamos a preguntar, bueno, si keyboard state, ¿sí? Además, vamos a hacer algo mejor. Vamos a decir keyboard state, vamos a crear un KB igual, ¿sí? Que este objeto va a tener el estado directamente del teclado. Hacemos el get_state, entonces con esto va a ser más performante por una cuestión muy simple, porque
si no tendríamos que hacer el get state a cada rato. Entonces acá ya lo tenemos de una. Entonces si es key down, ¿sí? Vamos a decir keys.left, bien, ahí con esto se va a mover a la izquierda. Caso contrario, preguntamos si kb.getState is key down keys.right, entonces vamos a hacer que nuestra paleta se mueva hacia la derecha. Bien, fantástico. Entonces, otra de las cosas que vamos a tener dentro del jugador van a ser ¿qué cosa? Int puntos, ¿sí? Igual a 0. Esto vamos a ir guardándolo. Después vamos a guardar también otras cuestiones. Por ejemplo, int velocidad, ¿sí? La velocidad vamos a hacerla igual a 5. Bien, entonces bueno, tenemos la velocidad, tenemos los puntos, y nos está faltando decir, bueno, acá vamos a ir probando. Vamos a decir, bueno, cuál sería la siguiente X, ¿sí? Entonces vamos a crear acá arriba float X, ¿sí? Entonces igual a this.ubicación, tenemos que saber cuál es la ubicación actual de X, ¿sí? La Y va a ser siempre constante, entonces no nos va a interesar. Pero ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, primero principal vamos a decir que nuestra X va a ser igual a X menos, ¿sí? La velocidad por menos 1. O mejor dicho, menos la velocidad, está bien, menos la velocidad. Con esto vamos a poder ir restando. Y llegado el caso, acá le vamos a decir más velocidad. Entonces con esto ya tenemos cuál es la siguiente velocidad que, o sea, para dónde se va a ir manejando nuestra paleta, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ir a la pantalla 1. Entonces vamos a decir, bueno, jugador igual a new jugador. Vamos a agregar todos los elementos para la hora de cargar el jugador. Color igual color.white, jugador punto tamaño igual ¿de cuánto lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo a decir que el tamaño sea un nuevo vector 2 de 50 por 20 de alto, jugador punto ubicación, ¿sí? Bueno, en la ubicación vamos a decir, para que esté justo en el centro, nosotros sabemos que son 600 es el ancho total de la pantalla. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y decir, bueno, la mitad es 300, pero que se nos posiciona el límite en 300. El ancho de la paleta es 50, entonces tenemos que cambiarlo a 25, es decir, 600 menos 25 va a ser igual, perdón, 300 menos 25 va a ser igual a 275. Entonces vamos a decir new vector 2 igual 275, y en la ubicación vamos a ponerlo casi abajo de todo. Entonces al ser 600 vamos a hacerlo en 540, ¿sí? Le vamos a dejar 10 píxeles de margen. ¿Qué otra cosita más? Bueno, jugador punto
dispositivo igual device, graphic device, ¿sí? Para que cargue, porque esta sí la vamos a hacer sólida, y jugador cargar contenido, y acá le pasamos el content, ¿sí? Bien, buenísimo. Una vez que ya tenemos esto, salvamos. Y acá, después de que dibujamos el fondo, y siempre después, porque primero dibujo el fondo y después tengo que dibujar la paleta, porque si no se me va a dibujar el fondo por encima de la paleta y no la vamos a ver nunca. Acá es donde vamos a decir jugador.dibujar, raw, ¿sí? Y le voy a pasar LSB. Y dentro del update le vamos a pasar jugador.update. Bien, pero recuerden que todavía no hemos cambiado la posición de la paleta, ¿sí? Venimos acá, si salió todo bien, ahí tenemos la paleta casi tenemos en el centro, pero bueno, un chiquitín más arriba. Bien, esto nos va a ayudar, más 540, vamos a ponerlo en 560. Ah, porque es 20, sí, 570. Con 570 estaría más que bien la paleta. Sí, ahí está perfecta. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agrandarla un chiquitín más, la paleta, porque no me gusta el tamaño que tiene, 100, por lo cual al ser va a ser 250. Ahí está, ese tamaño me gusta para la paleta que tenemos. Entonces bueno, vamos a crearle el movimiento a la paleta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jugador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, vamos a validar que la X, ¿sí? Si la X es mayor o igual a 0, ¿sí? Si la X es mayor o igual a 0, entonces, si la X es mayor o igual a 0, vamos a dejarla donde... O sea, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Está bien. Si es mayor o igual a 0, entonces sí la vamos a poder mover, ¿sí? Además, podríamos filtrarlo directamente acá. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a venir acá. Si es para la izquierda, vamos a decir si la X es mayor o igual a 0. Acá está bien. Si es menor, lo que nos preocupa en realidad si es menor. Si es menor la dejamos como está. X igual a 0. Y acá vamos a preguntar si la X más el tamaño, ¿sí? Punto X es mayor a 600. Entonces, si sucede esto, vamos a dejarlo en X igual 550. Perdón, X igual 500, ¿sí? Que es el límite de la pantalla. Entonces, no me va a mover más de ahí. Con lo cual, con esto voy a estar filtrando que no se pueda escapar la paleta de la pantalla. Y la pantalla media de ancho 600, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es ubicación, igual new vector 2. Vamos a decir X y vamos a respetar la ubicación de Y que teníamos anteriormente, ¿sí? New vector 2, nos falta la mayúscula acá. Y... ¿qué me está faltando? Ah, framework. Ahí está. Con esto ya tendríamos la ubicación resuelta. Entonces, ejecutamos, movemos y de ahí no se me mueve más. Bien, está bárbaro. Lo que no me gusta en realidad es la velocidad.
La velocidad la vamos a poner en 10 porque me parece muy lento. Venimos acá, ahí está, me gusta más. Bien, con esto ya tenemos resuelto el tema del movimiento de la paleta. Bueno, ahora vamos a tener que resolver otro tema que tiene que ver con el collider, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la pelota va a ser la que vaya y toque la paleta o en su defecto los ladrillos. Por lo cual podríamos llegar a hacer primero los ladrillos antes que la pelota, ¿no? Y que los colliders. Sí, vamos a hacer los ladrillos. Pero el collider es lo próximo que viene en cuestión. Entonces, bueno, vamos a crear acá un nuevo, es más, sprite sólido. Sí, vamos a crear un ladrillo. Crear nuevo elemento, clase, ladrillo. Entonces, bueno, este va a heredar de sprite sólido. Bueno, muy bien. Entonces, override, ¿qué necesitamos? Y la verdad que mucho de esto no necesitamos. Es más, ni si... Sí, acá vamos a tener que poner el collider, ¿sí? Entonces, y vamos a hacer dos cosas. Int resistencia, ¿sí? Vamos a hacer un atributo que sea resistencia por full int resistencia. Resistencia. Entonces cuando llega a 0 lo destruimos, ¿sí? Bien. Entonces lo vamos a dejar así por ahora, pero vamos a crearnos nuestros ladrillos. Y bueno, vamos a venir a la pantalla 1. Entonces, bueno, acá vamos a, por ejemplo, decir, vamos a hacer, no sé, 5 hileras de ladrillos, ¿sí? For int, ¿sí? Fila igual a 0, fila menor que 5, fila más. Entonces vamos a hacer, acá vamos a crear 5 filas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a necesitar un montón de ladrillos. Entonces tal vez lo que nos conviene más va a ser, bueno, una lista de ¿qué? De ladrillo. Ladrillos. Vamos a llamarla así. Ladrillos igual new list de ladrillo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer algo muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer que los de arriba sean los más fuertes, ¿sí? Y los de abajo sean los más débiles. Entonces vamos a hacer la fila de arriba que sean ladrillos de color amarillo y los de abajo sean de color rojo. Entonces, bueno, vamos a decir ladrillo, ladrillo, igual new ladrillo, ¿sí? Acá creamos un ladrillo. Este ladrillo abajo del for, ¿sí? Cuando terminamos de cargarlo todo, lo vamos a agregar a la lista. Ladrillos. Punto add. ¿Qué cosa? Ladrillo. Claro, esto va a crear uno solo. Tenemos que hacer filas y columnas. Pero bueno, vamos de a poco. Entonces, este ladrillo que acabamos de crear acá, lo vamos a agregar acá, ¿sí? Entonces sabemos que tenemos cada ladrillo. Vamos a crear el primero. Vamos a crear la primera fila de ladrillo. Vamos a decir acá, sí, la fila es igual a 0. Entonces, el ladrillo punto resistencia igual 2. O sea, va a tener que pegar 2 veces la pelota ahí. ¿Está? Y por default, ya que estamos, vamos a ir al ladrillo y ya lo vamos a configurar por default. Así no tenemos que escribirlo acá y no entorpece tanto el código. Vamos a hacer que la resistencia ya de por sí siempre sea 1. ¿Sí?
Bien, entonces, acá tenemos el ladrillo. Ahora, una vez que tenemos el ladrillo, vamos a decir acá, bueno, acá el ladrillo punto color igual, dijimos, este iba a ser amarillo, ¿sí? O sea, yellow. Caso contrario, el color iba a ser rojo. Red. Bueno, y ahora lo de siempre, ¿no? Vamos a decir ladrillo punto ubicación. Este es importante, ¿no? Porque ¿dónde la vamos a posicionar en X? Bueno, ahora lo ponemos en 0 de X. Porque no... Perdón. Este va a ser un new vector 2. Lo vamos a poner en 0, ¿sí? Y vamos a ponerlo en una i que va a ser de, vamos a decir que arranque en 10, ¿sí? Y vamos a establecer un tamaño. Pero bueno, ahora con el tamaño es donde nosotros vamos a tener, viene lo lindo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer las cuentas. Tamaño, punto. Tamaño igual. Vamos a decir que sea 50 no, 20 de ancho, y 10 de alto, ¿sí? Bien. Ok, sabiendo este tamaño, nosotros vamos a sumarle dentro de acá, ¿qué cosa? El valor de que nos dé 10 por la fila, porque donde termina uno, tiene que empezar el otro. Entonces con esto ya ahí tenemos. Ahora el ladrillo punto dispositivo igual graphic device y ladrillo punto cargar contenido cm. Bien, cm no, content. Ya con esto ahí tenemos cargado nuestra lista de ladrillos. Lo único que vamos a tener que hacer a esta lista de ladrillos, vamos a hacer cuando vayamos a dibujarla, vamos a decir, bueno, dentro de acá vamos a decir por cada, for each ladrillo, ¿en dónde? En mi lista de ladrillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decir ladrillo punto dibujar, draw, sb. Con esto tendría que estar dibujándolo. Si salió bien, nos va a aparecer una sola hilera de ladrillos en pantalla. ¿Sí? Acá está, acá tenemos la hilera. Estos ladrillos son extremadamente chicos, la verdad que vamos a agrandarlos un poquitito, pero ya tenemos la hilera. Entonces vamos a decir que ahora el ladrillo, en vez del tamaño de ser 20 por, vamos a decir que sea de 50 por 20, y acá vamos a hacer 20, 20. Bueno, ahí ya tenemos algo un poco más razonable. No, razonable no, es un solo ladrillo. Ubicación. Ah, 500 puse, me equivoqué, perdón. Claro, con razón, no era 50. A ver, ahora sí, tenemos un ladrillo más razonable, ¿sí? Entonces bien, ya tenemos la primera fila de ladrillos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y decir, bueno, vamos a crearle un... todo lo que son las columnas, ¿sí? Para lo cual vamos a agregar dentro del for acá, for in columna igual a 0, ¿sí? Columna. Entonces sabemos que si los ladrillos miden 50 en 600 elementos, tenemos que multiplicarlo, ¿sí? Perdón, lo tenemos que
tenemos que dividir, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a decir que dentro de nuestra columna, primero vamos a hacerlo con 2, ¿sí? Vamos a decir que sea menor a 2 para que vean cómo esto aumenta. Y vamos a decir columna más. Lo agregamos acá. Esto lo ponemos acá abajo. Entonces toda la iteración esta que está acá queda dentro del doble for, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahora tenemos dos columnas. Sí, no las tenemos por una razón muy simple. Porque ahora esto arranca en 0. Ahora tiene que agarrar en columna por el tamaño de nuestro ladrillo, ¿sí? Que es 50. Ahí tenemos dos columnas, ¿sí? Entonces, bien, entonces sabemos que tenemos 600, ¿sí? 600 dividido 50. Nosotros lo que vamos a ahora establecer, que es, bueno, vamos a tener que agarrar e ir creando tantos ladrillos como como espacio nos permita la pantalla. Entonces, bien, sabemos que vamos a tener 600 dividido 50, nos van a dar 12 bloques de ladrillo. Entonces vamos a decir acá que mientras que la columna sea menor o igual a 12. Entonces ahora esto ejecutándolo nos van a aparecer todas las columnas, todos los ladrillos puestos ahí en cuestión, ¿sí? Entonces ya tenemos la primer parte del Arkanoid resuelta. Resolvimos los ladrillos y resolvimos la paleta. Ahora tenemos que trabajar con los collider, que es la parte, por así, y con la pelota, que es la parte fuerte. Entonces lo que vamos a seguir es con la pelota. Vamos a crear una pelota. Vamos a venir acá y decir, bueno, agrego una nueva clase que sea una pelota. Ok, la pelota va a heredar de sprite gráfico sólido, ¿sí? Y lo que va a tener va a ser un movimiento, ¿sí? Vamos a hacer el override del movimiento. Y el movimiento que a nosotros nos va a interesar, no vamos a hacer un movimiento rectilíneo como estábamos acostumbrados, sino que ahora vamos a usar algo un chiquitín más complejo, que va a tener que ver con ciertas distancias y cierto cálculo de traslación que está basado justamente en seno y coseno, ¿sí? Me remito a los hechos. Voy a poner el paint y más o menos para que quede un poquitito claro de qué es lo que estamos hablando. Bueno, bien, entonces, a ver, supónganse que tenemos este eje, ¿sí? Lo tenemos así. Nosotros lo que sabemos que a esta altura tenemos 0 grados, ¿sí? En contraposición, si hablamos de ángulos, acá tenemos 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, supónganse que acá en el centro está nuestra pelota. Entonces, al estar en el centro la pelota, esto nos va a llevar a ciertas cuestiones, ¿no? Vamos a agarrar el lápiz. Acá sería 180. Acá arriba sería 90, ¿sí? 90. Y abajo 270, ¿sí? El ángulo 270. Entonces, basado en el ángulo, supónganse que yo tengo la pelota que va a girar en una dirección así. Entonces, bien, lo voy a poner un poquitito más grande. Ahí va, ¿sí? La pelota, yo quiero saber cuál es esta posición. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener es un ángulo. Bueno, este ángulo que tengo yo acá, lo voy a llamar alfa, ¿sí? Alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, se va a calcular de la siguiente manera. Yo voy a tener acá, esto que tengo acá, va a ser el seno
y esto que voy a tener acá va a ser el coseno, ¿sí? El coseno. Entonces, la y esta, el punto este es el x0 menos y0. Y el punto de acá arriba va a ser x1 menos y1. O sea, punto x1 y 1, perdón. Este x0 es y0, x1 y 1, que es el punto de destino. Pero vamos a calcular la dirección en base a este ángulo alfa, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo es que se hace esto? Bueno, vamos a crear el movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento va a estar dado de la siguiente manera. Vamos a decir, bueno, float x, ¿sí? Igual a posición, a ubicación punto x, ¿sí? O sea, la y anterior. Vamos a tener dos velocidades que tenemos que crear acá, ¿sí? Vamos a decir, bueno, float vel igual, no sé, vamos a ponerle una velocidad de 5 a ambas dos, ¿sí? Después vemos si es rápido, es lento, bueno, eso lo vemos después. Pero vamos a decir velocidad de x y velocidad de y, ¿sí? Cada uno va a tener su velocidad. Entonces la fórmula que vamos a tener a continuación va a ser la velocidad de x, o sea, la ubicación anterior más la velocidad que tiene x. Pero esta velocidad que tiene x la vamos a multiplicar, ¿sí? Por el coseno, ¿sí? Vamos a hacer el... Ah, acá ya lo tenemos, ¿sí? Vamos a decir math punto, ¿sí? Coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de alfa, ¿sí? Entonces, alfa va a ser el ángulo. Vamos a decir acá, bueno, public float ángulo, ¿sí? Igual, vamos a decir que en principio vaya en 75 grados. Entonces vamos a decir acá coseno de ángulo. Porque después el ángulo lo vamos a cambiar. ¿Está? Entonces, bueno, x, esto que no le gusta. Este es float. Esto que es float. Y esto que es float. Entonces, algo no le gusta. No se puede convertir float en double. Ah, el coseno me está esperando. Ah, este está esperando un doble. Entonces, lo que vamos a hacer acá es pasarlo, convertirlo en float. Ahí está. Bien. Esto va a ser para la x. Y esto vamos a hacer lo mismo para la y. Vamos a decir float y vamos a agarrar la y anterior. Vamos a multiplicar la y por, ahora no por el coseno, sino por el seno. Entonces acá tenemos la siguiente la siguiente posición de y, ¿sí? Con lo cual esto nos va a llevar a hacer lo siguiente. Vamos a decir, bueno, si la x es mayor o igual a, o mejor dicho, si llega a ser igual o mayor o igual a 600, ¿sí? A 600, entonces quiere decir que nos estamos pasando de pantalla, por lo cual la velocidad de x la vamos a cambiar, vamos a decir por igual menos 1. Vamos a cambiar la velocidad para que vaya hacia el otro lado. Bueno, si es mayor o igual que x, o si la x es menor o igual a 0. Entonces, si es menor o igual a 0, vamos a cambiar la velocidad de x en cuestión. Lo mismo va a suceder con la y. La y, si llega a ser mayor o igual a 0, o perdón, mayor o igual a 600 o menor o igual a 0, también la velocidad la vamos a cambiar. Entonces, bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Caso contrario, bueno, ahí establecemos la nueva ubicación, ¿sí? No, la vamos a establecer igual porque si no vamos a tener problemas. Vamos a decir que la ubicación
sea igual a un nuevo vector 2, ¿sí? X, Y. Bien, vamos a venir por acá, vamos a quitar esto, vamos a ponerlo acá arriba. Bien, entonces, el using. Ok, acá ya tenemos la pelota que va a ir girando por el ángulo. Entonces vamos a venir a la pantalla. Entonces cuando tenemos el jugador y todo lo demás, vamos a copiar todo esto ya de una. Nos vamos a crear un elemento que sea using Microsoft. No, using no. Acá, perdón. Vamos a decir pelota. Pelota igual new pelota. Ok, vamos a copiar todo esto y lo vamos a cambiar. En vez de jugador vamos a poner pelota, ¿sí? En minúscula. Después esto lo tendríamos que optimizar en una función porque básicamente hacen en todos los lados los mismos. Pero bueno, no es para ahora. En vez de white vamos a hacer que la pelota sea verde, ¿sí? Así se diferencia. La pelota la vamos a hacer sí de un tamaño de 50 por 50, ¿sí? La ubicación, sí, puede ser que arranque desde ahí, no está mal. Y a cada rato hay que acordarse de decir pelota.update y una vez que dibujamos los ladrillos, pelota.dibujar .draw, ¿sí? Igual si la pelota llega al 0, ahí tenemos que hacer que pierda y aparezca en otro lugar. Pero bueno, eso para después. Entonces ejecutamos, pero por el momento tendríamos que ver que la pelota se empieza a mover. Ahí está moviéndose. Bien, perfecto. Es más, lo que podríamos hacer, no. Vamos a hacerle un pequeño cambio, ¿sí? Vamos a aumentar, vamos a cambiarle el ángulo, ¿sí? Vamos directamente a girarle el ángulo. 50 por 50 igual la pelota es mucho. Pero vamos a venir acá a la pelota y en vez de hacer esto, si es 600, vamos a decir así. No le vamos a cambiar la velocidad. Vamos a decir, bueno, si es 600, si es mayor o igual a 600, o esto, bueno, vamos a decir que el ángulo, la velocidad le vamos a dejar la misma, vamos a decir que el ángulo más igual 90, le vamos a aumentar 90, ¿sí? Y lo mismo si es en la I, pero bueno, la I la vamos a dejar ahí, veremos. Ahí va. Bueno, ahí se nos fue. Dios dirá dónde fue a parar. Pero bueno, sí, no le gustó esto. Pero vamos a comentar este. Ahí no le gusta. No, está bien. No, vamos a dejarlo como estaba antes porque... entonces, vamos por parte. Vamos a hacerlo de audio. Si es mayor o igual a 600, le vamos a aumentar, le vamos a restar 90. O sea, o sumar. A ver, vamos a sumarlo, vamos a probar, ¿sí? Ahí se va para abajo, no le gusta. Bien. Pasa que ahí está sumando siempre. Por lo cual...
vamos a dejarlo como estaba antes. Velocidad igual -1. Porque está bien, sí, sí. Así más o menos se puede manejar mejor. Va, ahí cambia. Ahí fue para abajo. No sé por qué no le está gustando cuando llega a esa altura, ¿sí? Porque acá nos quedó X. Esto tiene que ser Y acá. Ahora sí, claro, ese era el problema. Está bien. Ahí va. Bien, entonces lo que vamos a hacer, a ver... y no tiene que ser 600, sino que tiene que ser... Este está bien que sea 600, pero este está mal. Este tiene que ser... vamos a ponerlo 575. Y a la pelota... o 570... 80. Y a la pelota la vamos a hacer de 20. Vamos a hacer... Y acá también 580. 580. Y la pelota la vamos a hacer que sea de 20. Vamos a venir acá a la pantalla 1 y cambiamos, en vez de 50 por 50 lo hacemos de 20 por 20 y esto debería quedar fabuloso. A ver, sí, ahora tiene un mejor sentido. Bien, ahí ya la tenemos. Entonces cada vez que toca sobre algo ya rebota y ahí tenemos el punto, ¿no? O sea, bueno, después si toca 0 vamos a hacer que pierda. Entonces ya lo vamos a hacer ahora y ya está. Vamos a crear una variable que sea full in piso y que sea del tipo booleano. Con esto vamos a hacer que pierda, booleano, ¿sí? Como no lo vamos a setear de acá, no nos interesa, bool piso igual false. Entonces acá vamos a decir si y es menor o igual a 0, entonces piso igual false. Entonces con esto vamos a hacer que pierda una vida. Por lo cual ahora nos vamos a ir a la pantalla y vamos a hacer un pequeño cambio más. ¿Por qué? Porque acá es donde crea la pelota. Entonces lo que vamos a hacer y le establece la ubicación. Vamos a crearnos un método que sea public, no, ni siquiera public, private, void crear pelota. Y acá le ponemos los valores iniciales, crea la pelota, ¿sí? Entonces, en el update de la pantalla, ahora sí necesitamos el update de la pantalla, acá está. Acá vamos a decir, bueno, si pelota punto piso, entonces acá qué vamos a hacer, bueno, jugador debería tener vidas, jugador, o sea, nos faltan las vidas. Vamos a hacer una propiedad que sea int vidas y acá por default vamos a decir, bueno, vamos a venir acá a la pantalla cuando creamos el jugador. ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde está? Acá vamos a decir jugador punto vidas igual 3, ¿sí? La primera pantalla decimos esto. Ahora si toca la pelota al piso, vamos a decir jugador punto vidas menos menos, le restamos 1, ¿sí? Y acá vamos a decir, bueno, sí, bueno, pelota punto pelota igual null, y acá decimos crear pelota, ¿sí? Y
con esto nos va a instanciar una nueva pelota. Es más, vamos a agarrar este new pelota y lo ponemos directamente en el crear pelota, para que no tengamos ningún problema. Pelota igual new crear pelota. Entonces, bueno, empieza el juego y acá llamamos a crear pelota. Con esto creamos la pelota. Entonces nos va a aparecer siempre en esta ubicación. Entonces probamos. Entonces cuando llegue a 0, vamos a esperar que toque el piso la pelota. Entonces nos va a tener que aparecer en... Ah, se nos fue. No, en 0 no, en 600. Crear pelota. A ver, vamos a venir de nuevo a la pelota. Si es menor o igual a 0, esto está mal. ¿Sí? Si es mayor o igual a 500, acá es donde realmente tenemos que hacer la cosa. Y acá vamos a decir, perdón, este va a ser piso igual true, este hay que setearlo en true, este hay que restarlo en -1, ¿sí? Le cambiamos la velocidad. Ahora sí, la misma vorágine también hace que la cosa cambie un poquitito. A ver, vamos a venir así, vamos a esperar que la pelota pase y ahí arranca de nuevo, ¿sí? Desde el mismo lugar en el centro. Bien, buenísimo. Entonces ya con esto ya tenemos el movimiento de la pelota, etc. ¿Sí? Y después, bueno, en la pantalla 1 lo único que vamos a decir es que si la pelota, si el jugador no tiene vidas, si o directamente pantalla, como este es un booleano, pantalla, perdón, punto finalizada igual, y acá decimos, bueno, se va a finalizar si el jugador punto vidas menor o igual a 0, o sea, si tiene menos vidas, entonces la pantalla se termina. Entonces tendríamos que hacer la de game over después, pero con esto ya liquidamos toda la parte de si está o no finalizada la pantalla, ¿sí? Bien, fantástico. Entonces jugamos acá, venimos acá así. Habría que aumentarle la velocidad a la pelota porque realmente testear esto de esta manera va a ser realmente un verdadero dolor de cabeza. Ahí va, ahí nos restó una vida en teoría. Ahí tenemos la segunda y ahora debería perder la tercera vida, y con eso ya tendríamos el tema de resuelto. Bien, listo, no hay una siguiente pantalla, maravilloso. Voy a copiar lo que está en la pantalla de presentación, ¿sí? El update y todo lo demás. Vamos a crear la pantalla de game over, ¿sí? Es más, no, ni siquiera, vamos a agarrar y directamente decir que vaya a la pantalla de presentación. No le voy a poner pantalla game over, está hecho en el otro video, no, eso se le puede agregar después. Pero para fines prácticos vamos a decir en principal, cuando se pierde nos va a la pantalla 1, y esto era... ¿Dónde está? ¿Dónde creábamos las pantallas? Crear pantalla, crear pantalla, crear pantalla. Acá está. Bien, vamos a ir a la pantalla 0. ¿Sí? Y con esto debería ir directamente a la pantalla. Bien, entonces ya teniendo esto, lo que vamos a tener que manejar a partir de ahora van a ser los colliders. Bueno, bien, hasta acá ya tenemos la pelota, ya tenemos casi todos los elementos. Vamos a ir agregando algunas cositas dentro de acá del diagrama de clases. O sea, tenemos el ladrillo, tenemos el jugador, la pelota. Vamos a ir fijándonos cómo nos va quedando esto de esta forma interesante, ¿no?
Entonces bien, ahora lo que necesitamos es básicamente un collider, ¿sí? Y el collider va a ser el que, bueno, sea el que vaya detectando el impacto de cada uno de los elementos. Entonces bien, vamos a crear acá una clase que la voy a llamar collider. Muy bien. Dentro de acá vamos a agarrar y vamos a evaluar colliders, ¿sí? Vamos a evaluar colliders. Entonces, ¿qué es lo que va a contener? Bueno, primero principal lo que vamos a decir que contenga va a ser, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir prop full, ¿sí? Sprite, vamos a usar un sprite, ¿sí? Y que vamos a decir, pero no cualquier sprite, vamos a a ver cómo lo tenemos acá. Vamos a ver, ¿sí? Porque tenemos que poner en jugador gráfico, en jugador y en ladrillo, ¿sí? Sprite sólido. Con lo cual, bueno, podremos utilizar, vamos a ver qué podemos llegar a implementar. Podremos implementar, está bien, no, vamos a hacer lo siguiente. Este va a tener un sprite, sí, vamos a decirle sprite o no. Vamos a agarrar y vamos a implementar una interfaz. Vamos a decir que vamos a crear la interfaz y collider, ¿sí? Esta interfaz y collider va a contener, ¿sí? Un atributo, un método, perdón, public no va acá, las interfaces nunca tienen métodos, bool, verificar colisión, ¿sí? Y acá va a recibir un sprite, ¿sí? SP lo vamos a llamar. Entonces bien, estos son los elementos que pueden verificar la colisión. Entonces tenemos dos maneras de manejarlo. Podemos manejarlo a través de de la pelota, o podemos manejarlo a través de la paleta. Bien, lo primero principal vamos a establecer acá dentro del jugador, vamos a decir, bueno, implementa esto e implementa qué cosa, y collider, ¿sí? Bien, vamos a decir implementar, pero me parece que tendríamos que tener otra cosita más, sí. Vamos a hacerle a esta, acá vamos a crear un objeto collider, vamos a decir devolver collider, ¿sí? Bien, este se va a encargar de devolver el collider. Entonces esto nos va a permitir, ahí va, vamos a implementar la interfaz, va a tener un verificar colisión y devolver collider. Entonces bien, tenemos estos dos métodos, entonces vamos a hacer un atributo dentro de acá que sea prop full collider, del tipo collider, perdón, collider lo vamos a llamar, collider, retornamos collider. Bueno, y el set no nos interesa, pero sí lo retornamos acá, el collider, y este va a ser del tipo collider. Bien, entonces cada vez que se nos actualiza la pantalla, nuestro collider va a cambiar. Entonces veamos el collider, cómo lo vamos a manejar.
Dentro de acá, el sprite, vamos a seguir sprite, ¿sí? Sprite. Este lo vamos a copiar. Ahí y ahí. Y acá lo que vamos a establecer, ¿sí? Es, bueno, primero principal vamos a hacer, este no va a heredar de nada, pero le vamos a hacer un método forzado, void update, ¿sí? Entonces este update va a decir, vamos a tener acá, por ejemplo, rectangle, vamos a hacer el using microsoft.xna.framework. Acá vamos a decir private rectangle, ¿sí? Acá dentro del update vamos a decir que el rectángulo sea igual a un nuevo rectángulo, ¿sí? Cuyos valores van a ser del sprite punto ubicación punto x. Bueno, como es float hay que pasarlo a integer. Lo mismo para la i. Ahora, lo mismo para el tamaño. Tamaño.x y lo mismo para la i del tamaño, ¿sí? Entonces con esto vamos teniendo cuál es el rectángulo, ¿sí? Update por update. Entonces si nuestro objeto se mueve, este rectángulo, este collider va a ir acompañando al objeto. Entonces lo que va a recibir dentro de acá, yo no sé si hacerlo como un sprite, sino que lo podríamos estar haciendo, porque ya sabemos que va a tener el collider, va a tener un eCollider, ¿sí? Como implementan ese objeto, vamos a tenerlo ahí, ¿sí? Bien, entonces al ser un eCollider, ya sabemos que hay algunas cosas que tiene, pero nos complica el tema de la ubicación. Bueno, vamos a dejarlo como sprite. Ok, entonces no importa, con esto nosotros obtenemos la ubicación. Entonces lo que vamos a hacer es bool, ¿sí? Verificar colisión. Le vamos a pasar acá sí un eCollider, ¿sí? Otro elemento que tenga un collider. Entonces vamos a retornar de nuestro rectángulo punto contains, ¿sí? Se verifica qué cosa, si este rectángulo impacta contra el otro punto devolver collider punto rectangle, ¿sí? Entonces nos devuelve el rectángulo del otro collider y verificamos si hay o no colisión. Entonces bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar y decir, vamos a ir a nuestro jugador, que es donde primeramente está implementado. Acá verifica la colisión con otro sprite. Devolver collider, vamos a retornar acá el collider, ¿sí? que le implementamos. El verificar colisión, lo que vamos a decir es return, ¿qué cosa?
collider punto sprite punto claro, pero el problema que tenemos, vamos a tener un puntito acá. Esto no está bien. Vamos a tener que ir a la interfaz, en vez de contra un sprite, contra otro eCollider, que sabemos que al ser un eCollider siempre va a tener implementada un collider. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un return. ¿Qué cosa? Collider punto ay, ¿no lo pusimos como público? A ver. Collider punto, a ver, nuestro objeto collider. Ah, public. Acá nos falta el public, por eso no lo veía. Ahora sí, vamos a ir al jugador, public, verificar colisión, y lo vamos a contrastar contra este SP, este sprite que viene de acá arriba. ¿Sí? Entonces, bien. Este es un booleano. Con lo cual, o sea, sabemos que contra el único que pega es contra la pelota. Bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces, si podríamos decir, vamos a decir así, bool, pega, ¿sí? Entonces sabemos que es la pelota, porque la barra nunca va a pegar contra cosa. Y acá vamos a volver pega. Entonces, pero acá preguntamos, si pega, entonces le está pegando a la pelota. Entonces lo que le vamos a hacer acá, vamos a decir pelota, ¿qué cosa? El sprite, porque sabemos que ya de por sí va a ser una pelota, punto, ángulo, y acá le vamos a cambiar un poquito el ángulo, le vamos a decir más igual 90, ¿sí? Entonces vamos a sumarle 90. Después vemos dónde pega, dónde no pega, pero podríamos ya en principio ir probando eso. Entonces, lo que le tenemos que implementar a la pelota también es el collider. Con lo cual vamos a ir a la pelota. Vamos a implementar, vamos a poner coma, y collider, implementamos los dos métodos. Y nos está faltando algo, implementar interfaz, ¿sí? Nos está faltando también ponerle un collider acá, y nos está faltando en el jugador algo importantísimo, que lo vamos a hacer en el update del jugador. Vamos a decir, bueno, collider igual, punto, update. Acá actualizamos, hay que actualizarlo. Y cuando creamos el jugador, override, ahora sí, cargar contenido, pero cuando hacemos eso tenemos que decir que el collider sea igual a un nuevo collider, que acá no se instancia un collider para que esto empiece a trabajar correctamente. Y nos faltaría en la pelota hacer lo mismo. Acá vamos a decir, vamos a crear un atributo del tipo collider, también de solo lectura. Me estaba olvidando algo importante. Acá cuando hacemos estos collider.sprite, me tengo que asignar a mí mismo para que tome mis características. Bueno, lo mismo, vamos a hacer acá override, cargar contenido, collider igual new collider punto sprite batch, sprite igual this, que toma a mí. Acá el collider
punto update, vamos a hacer el update del collider. Esto, verificar colisión, devolver collider, este nos va a interesar en este caso, nada más, ¿sí? Después vemos con los ladrillos cómo lo manejamos, retornamos el collider. Y ahora en la pantalla, cuando hacemos el update, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que probar acá? Bueno, no, en el draw no, en el update, pelota.update, podemos decir, bueno, si jugador.verificar colisión, y le pasamos, ¿qué cosa? La pelota. Entonces ahí adentro le tiene que hacer cambiar de posición, veamos, o por lo menos de ángulo. Ya con el ángulo, que nos cambie el ángulo ya es todo un avance. Ahí está, ahí nos cambió el ángulo, ¿sí? Ahí lo puso en 90, ahí cambió otra vez, listo, perfecto. Ahí con esto que nos cambia el ángulo nos está haciendo de esta manera nos está beneficiando bastante. Entonces ya tenemos que la pelota cambia el ángulo. Después tendríamos que ver si pega en la mitad de la paleta que tenga un ángulo específico, si pega en los costados que tenga otro ángulo. Eso después lo podemos ir manejando, ¿sí? Pero en principio esto así está muy bien. Salvamos. Entonces ahora hay que hacer lo mismo con los ladrillos. Tenemos que cada ladrillo va también a implementar, ¿qué cosa? Un eCollider, vamos a decir eCollider, implementamos, y entonces una vez que implementamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a decir, bueno, Propul Collider, ¿sí? Sacamos el set porque no nos interesa. Vamos a hacer el override de nuevo de cargar contenido. Al cargar contenido, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, collider igual new collider, collider.sprite igual this. Ahora dentro del update, ahora sí los ladrillos tienen un update, public void update, perdón, heredaba de, sí, entonces tiene un update, override update, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Collider.update, ¿sí? Bien. El devolver collider lo que va a hacer que va a retornar el collider. Y ahora bien, lo que vamos a hacer acá es, sí, vamos a otra vez, bool pega igual sp.verificar colisión, y le vamos a pasar this, nos vamos a pasar nosotros, no, perdón, al revés, no, está bien, this, está bien, nos pasamos a nosotros como colliders. Entonces, si pega, entonces dentro de acá es donde nosotros tenemos que eliminar el ladrillo, pero no podemos eliminar, no lo podemos hacer implosionar. Entonces vamos a decir return pega. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, primero y principal, si pega, vamos a agarrar y decir, cambiamos la dirección de la pelota. Vamos a decir que la pelota vamos a decir pelota SP, que es lo que vamos a estar recibiendo, punto ángulo igual 180, ¿sí? Le vamos a sumar 180 grados, o sea, va a ir en sentido completamente opuesto. Pero también tenemos que eliminar el ladrillo, entonces
vamos a crear ahora un atributo dentro del ladrillo, private, vamos a hacer bool, mostrar, ¿sí? Mostrar. Y no tiene que ser un integer, tiene que ser un booleano. Booleano. Vamos a sacarle el set. Esto quedó mal ahí. Y vamos, por default, vamos a decir que mostrar siempre sea igual a true. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero le quitamos al ladrillo, vamos a decir, bueno, resistencia menos menos. Entonces restamos 1 a la resistencia. Y vamos a decir que mostrar va a ser igual a ¿qué cosa? A resistencia mayor a 0. Entonces si la resistencia es mayor a 0, mostrar va a ser igual a true, y cuando llega a 0 mostrar va a ser igual a falso. Una vez que ya tenemos esto, tenemos que hacer algo muy importante dentro del update. Dentro del update, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, primero, jugador.verificar colisión. Entonces ya preguntamos, sí, jugador.verificar colisión. Entonces lo que vamos a decir, o sea, si no hay colisión, lo negamos acá con el signo de admiración. Ahí verificamos con los ladrillos, porque si tocó la pelota no tiene sentido que vaya a verificar los ladrillos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es verificar todos los ladrillos. Entonces vamos a decir do, y lo hacemos con un do porque lo mismo. Vamos a decir int ladrillos, int, vamos a hacer cantidad ladrillos, no, índice ladrillo, índice. Así que va a ser el índice del número de ladrillo que va a estar igual a 0, ¿sí? Entonces, si es igual a 0, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a decir que mientras que el índice sea menor a ¿qué cosa? A ladrillos.count, o la cantidad de ladrillos, ¿sí? Y acá vamos a hacer un bool pega igual false, o sea, y que mientras que se cumpla con esta condición y que pega sea igual a falso, ¿sí? O sea, quiere decir que no pegó en otro ladrillo. Entonces, mientras que ocurra esto, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Vamos a decir, bueno, acá vamos a decir índice más, le aumentamos, y acá vamos a tomar al ladrillo, ¿sí? Vamos a decir ladrillos en la posición índice punto verificar colisión, y le pasamos la pelota. Y esto va a ser pega igual ladrillos. Entonces, una vez que tenemos esto, sabemos que pega. Entonces, una vez que se terminó todo este choclo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir? Por cada... No, vamos a hacer de nuevo otra vez, índice igual a 0, porque si no, no lo vamos a poder sacar. O podemos hacer algo más loco todavía. Vamos a hacernos una lista, ¿sí? Temporal, ¿sí? De elementos a eliminar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos hacer lista de list de ladrillo, ¿sí? Eliminarla vamos a llamar ladrillos eliminar. Uy, se me está yendo. Ladrillos eliminar igual. Y acá puedo usar un poquito de LinQ, que no nos va a venir mal y va a ser nuestra tarea mucho más sencilla. Vamos a hacer acá using system.collections LinQ, perdón, LinQ,
Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, es como si fuera SQL, pero para listas de objetos. Entonces vamos a decir from ladrillo, le ponemos una identidad L in o lad in ladrillos, ¿sí? Acá digo dónde están los ladrillos. Where, ¿sí? Lad.mostrar, ¿sí? Cuando me muestre alguno que sea falso, select lad. Entonces esto me va a traer todos los ladrillos que no sirvan para mostrar, o sea, que estén para no mostrarse. Como están en otra, y acá decimos to list, ¿sí? Para que se convierta en una lista. Entonces, en esta lista voy a tener todos los ladrillos que tengo que sacar del medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y decir, por cada ladrillo, lad, ¿en dónde? En ladrillos a eliminar, voy a venir a mi lista de ladrillos, punto remove, ¿y qué es lo que voy a sacar? Voy a sacar el ladrillo, ¿sí? Y una vez que terminé con todo esto, ladrillos a eliminar, punto clear, ¿sí? Ladrillos a eliminar, los ladrillos a eliminar, punto clear, y listo. Y ahí me saco los ladrillos de encima. Si todo esto salió bien, entonces me va a quedar la lista con solamente los ladrillos que correspondan. Verificar colisión. ¿Cuál es la que...? Collider, pelota. Ah, porque acá no lo establecimos. Bien, vamos de nuevo a... Esto es en ladrillo, que lo hicimos al revés, entonces por eso está mal. Pues ahí no lo implementamos. Verificar colisión, verificar colisión, verificar colisión, verificar colisión. En vez de hacer esto, vamos a decir collider punto verificar colección y le paso la pelota. Vamos a hacer así, al revés. Listo. Jugamos y ahora, a partir de ahora, cada vez que un ladrillo me colisiona, no ha sucedido. ¿Por qué no está funcionando con respecto a los ladrillos? Y esto puede ser mucho por el tamaño. No, porque nos falta el update. Nos falta el update dentro de los ladrillos. A ver. Claro. No tenemos hecho el update. Entonces acá vamos a decir por cada ladrillo, ladrillos. Punto. No. Ladrillos índice. Nos falta el update. Porque si no, no nos va a respetar el collider. Ahora sí. Pequeño y gran detalle. Ok, bueno, ahí ya tomó algunos. Habría que ver un poco ahora cómo es que está impactando el collider. Pero, ok, en algunos no está impactando. Habría que mejorarle el tema de la colisión, ¿no? Pero en rigor de verdad ya casi lo vamos teniendo. Veamos la pelota. La pelota 580, esto está bien. Vamos a hacer un poco más pequeña la pelota, porque probablemente parte de lo que esté molestando también sea eso. Si no, vamos a tener que hacer la colisión a mano y bueno, va a ser un poco más laborioso, pero bueno, va a funcionar igual. Vamos a venir acá, donde teníamos el tamaño de la pelota. Esto tiene que estar en pantalla 1. Crear pelota, vamos a hacerla de 10 por 10. Bien, veamos. Bueno, y vamos a hacerla más rápida porque si no vamos a estar hasta pasado mañana con esto. ¿Dónde está la pelota?
vamos a hacer que vaya a velocidad X 10, velocidad de Y 10, ¿sí? Bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Bien, ejecutamos. Ahora sí funciona. Bien, fantástico. Y con eso ahí nos empezaría a quedar nuestro... Hay algunos que todavía no están funcionando del todo correcto, pero es más, es muy probable que parte de lo que no esté funcionando es por este do while. Vamos a hacer que recorra todos los ladrillos. En vez de usar este do while, vamos a hacer un for. Es más, vamos a sacarle directamente el pega. O sea, si pega, va a pegar en más de uno al mismo tiempo. Ahora sí, listo. Perfecto. Y ahí va, ¿sí? Bueno, uno quedó así, medio que lo traspasó. Y ahí va quedando, ¿sí? Entonces es cuestión después de ir refinando y van a ir quedando.